Para la gente de antes, la luz era simple, simplemente estaba ahí. Cuando salía el sol, aparecía la luz, llenaba el mundo al instante. Nadie veía viajar a la luz. Parecía estar en todas partes a la vez. Si encendías un fuego, la luz era inmediata. Esto era de sentido común. No había razón para pensar que la luz tuviera una velocidad. Era una parte fundamental de su mundo. Su presencia era inmediata y no se cuestionaba en cuanto a tiempo de viaje. Los filósofos griegos pensaron mucho sobre la luz. Aristóteles fue un pensador muy famoso. Él creía que la luz no era algo que se movía. Pensaba que era una cualidad, como un color. Aparecía al instante, toda de golpe. Pero otros griegos como Empédocles y Demócrito no estaban de acuerdo. Imaginaban la luz como partículas diminutas. Estas partículas, decían, salían disparadas de los objetos brillantes. Pensaban que estas partículas de luz se movían muy rápido. Esta fue una idea temprana de que la luz tenía una velocidad finita, un verdadero viaje. La idea de los atomistas sobre las partículas de luz era ingeniosa, pero no tenían forma de demostrarla. Aristóteles era muy influyente. Sus ideas sobre una luz instantánea eran aceptadas por muchos. Durante muchos siglos, la mayoría de los estudiosos estuvieron de acuerdo con él. El debate era sobre todo filosófico. Trataba sobre cómo funcionaba el mundo a un nivel básico. No había experimentos para probar estas ideas antiguas. La gente se basaba en la razón y en la observación de los fenómenos cotidianos, que sugerían una luz instantánea. Así que la idea de que la luz viajaba al instante parecía cierta. Imagina ver una fogata de señales a lo lejos, aparece la llama y su luz te llega, no hay un retraso que se note. ¿Cómo podría alguien medir tal velocidad? El mundo antiguo no tenía las herramientas, tampoco tenían las preguntas específicas que impulsan la medición científica. La idea de que la luz tuviera una velocidad no era una gran preocupación para la mayoría. Sin embargo, la semilla de la duda fue plantada por aquellos primeros pensadores que se atrevieron a imaginar la luz en movimiento. Durante la Edad Media, los pensadores empezaron a mirar de nuevo. Empezaron a cuestionar las ideas antiguas. Aristóteles todavía era respetado, pero surgieron nuevas ideas sobre la luz. Un estudioso increíble llamado Alacén vivió alrededor del siglo XI. Estudió óptica, la ciencia de la luz. Alacén creía que la luz viajaba desde los objetos hasta nuestros ojos. Esto fue un gran cambio respecto a algunas ideas anteriores. También sugirió que la luz se movía a una velocidad muy alta pero definida. Este fue un paso adelante verdaderamente importante para entenderlo. Alacén usó experimentos. Esta era una nueva forma de pensar para muchos. Argumentó que si la luz fuera instantánea, algunas cosas serían diferentes. La reflexión y la refracción no funcionarían como lo hacen. Pensaba que la luz debía tardar algún tiempo, por pequeño que fuera, en viajar. Su trabajo fue muy detallado. Observó cuidadosamente cómo se comportaba la luz. Escribió libros que influyeron en los científicos durante cientos de años. Sus estudios cuidadosos insinuaban que la luz no era infinitamente rápida. Otros estudiosos de la época medieval también pensaron en la velocidad de la luz. Avicena, otro gran pensador de la Edad de Oro islámica, estuvo de acuerdo. Creía que la luz tenía una velocidad. Más tarde, en Europa, Roger Bacon también argumentó esto. Vivió en el siglo XIII. Dijo que la luz debía viajar incluso si es muy rápida. El mundo de las ideas estaba cambiando lentamente. La gente se estaba volviendo más abierta a desafiar a los maestros antiguos. La idea de una velocidad finita para la luz estaba ganando terreno, aunque todavía no era la opinión común. El mayor problema era la medición. ¿Cómo podrías medir algo tan rápido? Imagina intentar cronometrar la luz moviéndose a través de una habitación. Sería imposible con los relojes de esa época. Galileo más tarde intentó un experimento con linternas en colinas lejanas. Él y un ayudante intentaron hacerse señales. No pudieron medir ningún retraso. Esto demostró que la luz era increíblemente rápida. No demostró que la luz fuera instantánea. Solo demostró que era demasiado rápida para sus métodos. Luego llegó Ole Romer. Era un astrónomo danés. En los años 1670 estaba trabajando en París. Al principio no intentaba encontrar la velocidad de la luz. Su trabajo era estudiar las lunas de Júpiter. Una luna llamada Io era muy útil. Io orbita Júpiter regularmente. Desaparece detrás de Júpiter y luego reaparece. Estos eclipses ocurrían como un reloj, o eso pensaba la gente.
Romer observó Io con mucho cuidado. Registró los tiempos exactos de estos eclipses. Romer notó algo extraño. Los eclipses de Io no eran perfectamente regulares. A veces Io reaparecía detrás de Júpiter un poco tarde, otras veces reaparecía un poco temprano. Esto era desconcertante. Las predicciones para los eclipses se hacían con cuidado, pero no siempre coincidían con lo que él veía. Las diferencias dependían de dónde estuviera la Tierra. Dependía de la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol, en relación con Júpiter. Esta fue la pista crucial que necesitaba. Romer tuvo una idea brillante. Pensó que los retrasos se debían al tiempo de viaje de la luz. Cuando la Tierra se acercaba a Júpiter, la luz de Io tenía menos distancia que cubrir. Esto hacía que el eclipse pareciera ocurrir antes. Cuando la Tierra se alejaba de Júpiter, la luz de Io tenía que viajar más lejos. Esto hacía que el eclipse pareciera ocurrir más tarde. La luz misma estaba tardando tiempo en cruzar el vasto espacio entre Júpiter y la Tierra. Este fue un concepto revolucionario para muchos en ese momento. Usando sus observaciones, Romer hizo un cálculo. Estimó cuánto tiempo tardaba la luz en cruzar el diámetro de la órbita de la Tierra. Su estimación fue de unos 22 minutos. Ahora sabemos que está más cerca de 16 o 17 minutos. Y el diámetro exacto de la órbita de la Tierra tampoco se conocía perfectamente entonces, pero su método era sólido. Demostró que la luz tenía una velocidad finita, no era infinitamente rápida. Esta fue la primera prueba real. Fue un salto gigante en nuestra comprensión del universo y de la luz misma. Para los años 1800, los científicos sabían mucho sobre electricidad. También sabían mucho sobre magnetismo. Gente como Michael Faraday y André-Marie Ampère hicieron muchos experimentos. Descubrieron que la electricidad y el magnetismo estaban conectados. No eran fuerzas separadas, eran como las dos caras de la misma moneda. Fue una época muy emocionante para la física. Los científicos estaban empezando a ver conexiones más profundas en la naturaleza. Estos descubrimientos prepararon el camino para una gran unión. James Clerk Maxwell era un físico escocés. Era un genio con las matemáticas. Tomó todas las leyes conocidas de la electricidad y el magnetismo. Las juntó en un conjunto de ecuaciones preciosas. Estas ahora se llaman las ecuaciones de Maxwell. Describen cómo los campos eléctricos y los campos magnéticos se crean entre sí. Muestran cómo estos campos cambian y se mueven por el espacio. Estas ecuaciones son increíblemente importantes, son una pieza fundamental de la física y la tecnología modernas. Las ecuaciones de Maxwell tuvieron un resultado sorprendente. Predijeron que alteraciones en los campos eléctricos y magnéticos viajarían como ondas. Estas serían ondas electromagnéticas. Maxwell calculó la velocidad de estas ondas. Usó números de experimentos con electricidad y magnetismo. La velocidad que calculó era muy familiar. Era casi exactamente la velocidad de la luz, que ya se había medido con más precisión para entonces. Esto fue una coincidencia asombrosa, o eso pareció al principio. Maxwell se dio cuenta de que esto no era una coincidencia. Propuso algo asombroso. En 1865, dijo que la luz misma es una onda electromagnética. La luz es una alteración viajera de campos eléctricos y magnéticos. Este fue un descubrimiento enorme. Unió tres áreas diferentes de la física: electricidad, magnetismo y óptica. La luz ya no era solo algo que vemos, era parte de un amplio espectro de ondas electromagnéticas. Esta comprensión cambió la ciencia y la tecnología para siempre, llevando a las radios, los rayos X y mucho más. Si están disfrutando de este video y le está resultando útil, no olviden darle un like y suscribirse al canal. Su apoyo significa mucho y nos ayuda a seguir creando contenido increíble para ustedes. Déjenos un comentario abajo con sus pensamientos o preguntas, y ahora sigamos con el contenido. A lo largo del siglo XIX, la ciencia había establecido con firmeza que la luz se comportaba como una onda. Sin embargo, esto planteó una pregunta fundamental. Si las ondas, como el sonido en el aire o las olas en el agua, necesitan un medio para propagarse, ¿a través de qué medio viajaba la luz por el vasto vacío del espacio hasta nosotros? Para resolver este rompecabezas cósmico, los científicos postularon la existencia de un medio invisible y omnipresente que lo llenaba todo: el éter luminífero. Se imaginaba que esta sustancia etérea no tenía masa ni fricción y que estaba completamente inmóvil, sirviendo como el océano cósmico a través del cual vibraban y se propagaban las ondas de luz. La idea era que,
si la Tierra se movía a través de este éter estacionario, debería generar un viento de éter detectable, que a su vez afectaría la velocidad de la luz según la dirección de su viaje. Para detectar este elusivo viento de éter, dos mentes brillantes, el físico estadounidense Albert A. Michelson y el químico Edward Bobby Morley, unieron fuerzas. Michelson, un maestro de la física experimental, diseñó un instrumento extraordinario, el interferómetro de Michelson. Este aparato de precisión, capaz de detectar variaciones minúsculas en la velocidad de la luz, funcionaba dividiendo un rayo de luz en dos, enviándolos por brazos perpendiculares y luego recombinándolos. La lógica era que, si un viento de éter afectaba la velocidad de la luz en diferentes direcciones, como un nadador que va a favor o en contra de la corriente en un río, los dos rayos llegarían desfasados, creando un patrón de interferencia visible. Al girar el interferómetro, se esperaba que este patrón cambiara, proporcionando la prueba definitiva de la existencia del éter. Sin embargo, el resultado fue rotundamente nulo. No hubo ningún movimiento en las franjas, ni la más mínima señal del esperado viento de éter. Repitieron el experimento en diferentes momentos y estaciones, pero siempre obtuvieron el mismo resultado. La velocidad de la luz no cambiaba, sin importar en qué dirección midieran. Esto fue un golpe durísimo para la teoría del éter que parecía tan convincente. ¿La conclusión? La velocidad de la luz siempre era constante, sin importar el movimiento del sistema. No importa si la Tierra se mueve o está quieta, la luz siempre viaja a la misma velocidad. Este experimento hizo añicos nuestra forma de entender el universo. Este fracaso fue, paradójicamente, uno de los experimentos más importantes en la historia de la ciencia. El resultado nulo sugirió fuertemente que el concepto del éter luminífero, que había dominado la física durante décadas, fundamentalmente erróneo y que quizás no existía. Este desconcertante enigma cósmico allanó el camino para la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein pocos años después, que propondría la radical idea de que la velocidad de la luz en el vacío es constante para todos los observadores, sin importar su movimiento, y que el éter no es necesario. Abrió el camino para la teoría de la relatividad de Einstein, revolucionando la física y revelando que el espacio y el tiempo están entrelazados de formas que nunca habíamos imaginado. Y así lo que empezó como una simple medida, se convirtió en uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la ciencia, demostrando que a veces las respuestas más sorprendentes vienen de los experimentos más sencillos. En 1905, un joven Albert Einstein, trabajando en una oficina de patentes en Suiza, se enfrentaba a un enigma cósmico: ¿por qué la velocidad de la luz era siempre la misma, sin importar cómo se midiera? Conocía la relatividad de Galileo, que explicaba cómo se sumaban las velocidades relativas, como un pasajero en un tren lanzando una pelota. Según Galileo, si ese pasajero lanzara un rayo de luz, un observador externo vería la luz moverse a la velocidad del tren más la velocidad de la luz, lo que implicaría velocidades diferentes para el mismo rayo según el observador. Sin embargo, los experimentos de Michelson-Morley de finales del siglo XIX habían demostrado lo contrario. La velocidad de la luz siempre era constante, sin importar el movimiento del sistema, desafiando directamente la relatividad galileana. Esta contradicción dejó a Einstein perplejo durante una década. Einstein dedicó años a este problema mientras estudiaba y trabajaba en la oficina de patentes. Su gran revelación llegó al pensar que, si la velocidad de la luz es intrínsecamente constante, entonces las nociones tradicionales de tiempo y espacio debían ser relativas. Propuso un experimento mental. Si un rayo de luz se mueve a una velocidad constante para todos, un observador junto a las vías y otro en un tren en movimiento medirían la misma velocidad para ese rayo, lo que parecía contradecir el sentido común. La clave de Einstein fue que la simultaneidad es relativa. Dos eventos pueden ocurrir al mismo tiempo para un observador, pero en momentos diferentes para otro en movimiento relativo, y ambos estarían en lo correcto. Esta idea resolvió la paradoja, ya que, si el tiempo mismo se dilata o contrae, la velocidad de la luz puede permanecer constante para todos. En un estado de euforia,
Einstein redactó su teoría sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento, basándola en dos postulados fundamentales. Primero, que las leyes de la física son las mismas para todos los sistemas que se mueven a velocidades constantes. Y segundo, que la velocidad de la luz en el vacío es siempre constante e independiente del movimiento de la fuente o del observador. Estas premisas revolucionarias tuvieron consecuencias profundas. El tiempo y el espacio dejaron de ser entidades absolutas para convertirse en relativas, dando origen al concepto de espacio-tiempo. Einstein demostró que, para que la velocidad de la luz sea constante para todos, el tiempo y el espacio deben adaptarse. Su trabajo no solo resolvió un misterio, sino que reveló una magia intrínseca del universo. La luz no negocia su velocidad, y esta constancia es la clave para comprender el cosmos. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido sobre la ciencia y el cosmos. Déjanos tus comentarios sobre qué otros temas te gustaría que abordáramos. Hasta la próxima. Sigue curioso y nunca dejes de explorar el mundo que te rodea.